Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca del principio de Arquímedes y para ello vamos a ver en qué consiste. El principio de Arquímedes nos dice que cuando un objeto se encuentra sumergido en un fluido, este actúa ejerciendo una presión vertical ascendente sobre él. Quizás lo has experimentado cuando estás jugando en la alberca o en la piscina y tratas de sumergir una pelota, ¿no? Al tratar de sumergir la pelota sientes como hay una fuerza que actúa hacia arriba, que la empuja de manera vertical hacia arriba. Bueno, pues su ecuación nos dice que todo objeto sumergido en un fluido recibe un empuje, que es esta fuerza que tú sientes cuando tratas de sumergir la pelota, ascendente igual al peso específico del fluido desalojado. Entonces el empuje va a ser igual a el peso específico por el volumen del fluido. Es decir, cuando yo sumerjo algo, como tiene un cierto volumen, va a desplazar un cierto volumen de ese líquido o de ese fluido, y este peso específico es del fluido y el volumen también es del fluido desalojado, ¿no? Recuerda que un fluido puede ser agua, puede ser aire, ¿no? Entonces por eso decimos fluido y no líquido directamente, aunque principalmente se enfoca en problemas donde están involucrados los líquidos. Las unidades son newtons porque se trata de una fuerza, el empuje es una fuerza y por lo tanto sus unidades tienen que ser también de la fuerza, que son newtons. Bueno, como hablábamos del peso específico, sabemos que el peso específico también lo podemos poner como densidad por gravedad. Entonces en este caso el empuje puede ser la densidad por la gravedad por el volumen, con la diferencia de que, bueno, la densidad tiene que ser del fluido desalojado y el volumen, como ya habíamos dicho anteriormente, también tiene que ser del volumen desalojado. Recuerda que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso es la aceleración de la gravedad. Bueno, pues vamos a ver esta situación. Si tenemos un mismo líquido, ¿no? En este caso, y tenemos tres objetos diferentes. Cada objeto tiene un cierto peso en el aire. Tenemos diferentes materiales. Obviamente al ser, aunque sean el mismo tamaño, al ser de diferente material, pues tendrán densidades diferentes. ¿Qué pasa cuando hay un objeto que es muy liviano y lo trato de meter a un líquido? Pues generalmente flotan. Esto quiere decir que el empuje es mayor al peso del objeto. Pero también se puede dar el caso en que el objeto se quede suspendido en el líquido, es decir, no se va totalmente al fondo ni está totalmente en la superficie flotando, sino que está en una parte intermedia. En ese caso, el empuje y el peso son equivalentes, tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Entonces se quedaría ahí suspendido en el líquido. Pero si el peso es mucho mayor al empuje que puede recibir, pues entonces se iría hacia el fondo, ¿no? Como objetos metálicos, quiere decir que el empuje es menor al peso del objeto. Y bueno, aplicaciones de este empuje, pues lo vemos en los globos aerostáticos, ¿no? Que lo que hacen es tener aire caliente, es decir, un aire que está o que tiene una menor densidad. Recuerda que las partículas del aire caliente se separan más, por lo tanto su densidad disminuye y esto hace que se pueda elevar a través del aire, ¿no? Recuerda, el aire es un fluido y entonces el aire caliente es menos denso y tiende a subir. Entonces una aplicación son los globos aerostáticos, ¿no? Si tienes la oportunidad de subir a uno, verás que los inflan generalmente cuando ya es muy tarde o cuando es muy temprano en la madrugada, ¿no? Esto es porque el aire es más frío y es más fácil que se pueda elevar gastando menos combustible, ¿no? Cuando el aire es frío, pues elevar un globo aerostático pues resulta mucho más fácil. Y bueno, ¿qué sucede con los barcos, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que si tienes una lámina de metal o una plancha de metal, pues esta, si la pones en el agua se hunde. Sin embargo, los barcos son de metal y flotan. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo doblo esta lámina haciendo que ocupe un mayor volumen, cuando yo la divida la masa de esa lámina entre el volumen que ocupa, pues su densidad va a ser menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los barcos, aunque estén hechos de metal, pues tienen una densidad menor que el líquido que podrían desplazar en el agua cuando están dentro del mar. Si te fijas, siempre los barcos tienen una parte que queda sumergida, ¿no? Esa es la parte precisamente que hace que el empuje pueda sostener este barco, ¿no? Entonces no está totalmente sólido, sino que el barco en su interior está hueco, aunque tenga cosas dentro, pero en su mayoría el volumen excede a lo que sería la masa del barco. Es por eso que flotaría. Y bueno, siguiendo en esta línea, pues el peso aparente sería el resultado de restar el peso al empuje, ¿no? Si tú
has jugado en el agua, pues verás que los objetos tienden a pesar menos o aparentemente pesan menos estando dentro del agua. Esto es debido a que el peso aparente sería el peso del objeto fuera del agua menos el empuje que recibe dentro del agua. Entonces sería ese nuestro peso aparente. Por eso se le llama aparente, porque aparentemente los objetos pesan menos. Pero simplemente es el resultado de que existe esta fuerza del empuje. Bueno, ahora sí vamos a ver un par de ejemplos. Dice: un objeto de 5 kilogramos de masa y 1.5 litros de volumen se encuentra sumergido en agua de mar. Determina la fuerza necesaria para levantarlo fuera y dentro del agua, sabiendo que la densidad del agua de mar es de 1.1 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, los datos: la masa son 5 kilogramos, el volumen 1.5 litros, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la densidad del agua de mar 1.1 gramos sobre centímetro cúbico, y nos pide determinar en el primer instante la fuerza necesaria para levantarlo fuera del agua. Como lo quiero levantar fuera del agua, pues la mínima fuerza que debo de aplicar debe ser igual a su peso, ¿no? Tenemos el peso hacia abajo, vertical hacia abajo del objeto, y ¿qué fuerza necesito para levantarlo? Pues aplicando condiciones de equilibrio, la mínima fuerza necesaria sería igual al peso. Y como sabemos, el peso es masa por gravedad. La masa es de 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, me da un peso de 49 newtons, es decir, la fuerza necesaria tiene que ser de 49 newtons. Esto fuera del agua. Dentro del agua, pues tendríamos los datos. Ahora tenemos un dato extra que es el peso de 49 newtons. Y vamos a hacer una conversión de unidades. Como generalmente la densidad se trabaja en kilogramos sobre metro cúbico, pues vamos a convertir estos gramos sobre centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico. Entonces, un kilogramo tiene 1000 gramos. Y quiero la equivalencia entre metros cúbicos y centímetros cúbicos. Si no me acuerdo, pues la puedo sacar, porque sé que un metro tiene 100 centímetros. Si esto yo lo elevo al cubo, un metro al cubo, 1 por 1, 1 por 1, 1, me quedaría un metro cúbico, y 100 al cubo sería 100 por 100 por 100, sería 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Es decir, un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y ahora sí puedo cancelar estos gramos de aquí arriba con estos gramos de aquí abajo, y estos centímetros cúbicos de abajo con estos centímetros cúbicos de arriba. Procedo a hacer la multiplicación y me quedaría que la densidad del agua de mar es 1100 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya tendría yo la densidad en términos de kilogramos sobre metro cúbico. Y ahora, como estoy hablando de metros cúbicos, tendría que convertir 1.5 litros a metros cúbicos. Yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros, y entonces puedo cancelar estos litros de arriba con estos litros de abajo, y me quedaría que el volumen es de 1.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. O que es lo mismo recorrer simplemente el punto 3 lugares hacia la izquierda, ¿no? 1, 2 y 3. Y coloco ceros donde quedarían los espacios, y me queda que el volumen es de 0.0015 metros cúbicos. Bueno, ya tengo esos datos en términos de metros cúbicos, y puedo aplicar mi fórmula. O sea, dentro del agua tendría yo el peso del objeto y el empuje, ¿no? Porque sabemos que dentro de un fluido existe un cierto empuje. Entonces, si aplico las condiciones de equilibrio, tendría que el empuje más la fuerza, o la fuerza más el empuje, tiene que ser igual al peso del objeto. Como quiero encontrar esta fuerza para levantarlo, despejo esta E que está aquí sumando, pasa restando. La fuerza necesaria tiene que ser el peso menos el empuje, es decir, el peso aparente. Tendría que aplicar una fuerza igual al peso aparente para poder levantar el objeto dentro del agua. Bueno, calculamos el empuje. El empuje es densidad por gravedad por volumen. La densidad ya la tenemos, 1100 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el volumen de 0.0015 metros cúbicos. Metros cúbicos multiplican con estos que dividen, se cancelan, y me queda kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que son newtons. Y hago las operaciones y me da de 16.17 newtons. Voy a encontrar la fuerza, o el peso aparente, sería 49 newtons, que es el peso, menos los 16.17, y la fuerza necesaria para levantarlo sería de 32.83 newtons. Vamos a ver
un último ejemplo, dice un prisma rectangular de cobre de base igual a 36 centímetros cuadrados y a altura de 10 centímetros se sumerge hasta la mitad por medio de un alambre en un recipiente con alcohol. ¿Qué empuje recibe? Y sabemos que la densidad del alcohol es de 790 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces tengo un recipiente con alcohol y hacia la mitad simplemente sumerjo un objeto rectangular, un prisma rectangular, que de base tiene 36 centímetros cuadrados y de altura tiene 10 centímetros. Bueno, como solamente me importa el volumen desplazado, me interesa calcular solamente el volumen a la mitad o la mitad del volumen. Entonces la altura, si son 10, simplemente la altura que me queda dentro del líquido sería de 5 centímetros, ¿no? La altura sumergida. La densidad pues ya me está diciendo que son 790 kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y quiero calcular el empuje. Bueno, la fórmula es densidad por gravedad por volumen. Necesito yo encontrar el volumen. El volumen es área de la base por la altura. El volumen sumergido pues serían los 36 centímetros cuadrados de la base por los 5 centímetros de altura o lo que está sumergido el objeto. Y me da un volumen de 180 centímetros cúbicos. Estos los quiero convertir a metros cúbicos. Como del ejercicio anterior vimos que un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Centímetros aquí y acá se cancelan. Y si hago la operación me quedaría que el volumen es igual a 1.8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces ya tengo el volumen en términos de metros cúbicos y puedo entonces utilizar la fórmula. El empuje va a ser igual a la densidad, 790 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el volumen de 1.8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y de manera similar hacemos la operación y me queda que el empuje es de 1.39 newtons. Y por último, vamos a ver este ejercicio que dice: una pelota de esponja flota sobre el agua de una alberca. Calcula el empuje que ejerce el agua sobre la pelota si tiene una densidad de 800 kilogramos sobre metro cúbico y un diámetro de 8 centímetros, ¿no? Entonces nos dice que agua y es una pelota cuya densidad es de este valor. Bueno, los datos, el diámetro nos dice que de la pelota es de 8 centímetros, la densidad de la pelota es de 800 kilogramos sobre metro cúbico, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo y me pide el empuje que recibe esta pelota. Bueno, pues para que flote, el empuje tiene que ser igual al peso de la parte sumergida de la pelota. Entonces, el peso de la pelota es masa por gravedad, la densidad es masa sobre volumen. La masa, este V que está aquí dividiendo, pasaría multiplicando. La masa de la pelota es la densidad por el volumen. Entonces, para calcular el volumen, es una esfera. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Y lo encontramos sustituyendo los valores. El radio, sabemos que es el diámetro entre 2, es decir, un radio es de 8 centímetros entre 2, que son 4 centímetros. Y como queremos trabajar en metros, para no convertir después centímetros cúbicos a metros cúbicos, de una vez convierto esto a metros. Los divido entre 100 y me da 0.04 metros. Y ahora sí sustituyo. El volumen de la esfera son 4/3 de pi, 3.1416 por 0.04 metros al cubo. Y me da que el volumen de la esfera será de 2.68 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y ahora sí, puedo calcular yo la masa, que es la densidad, 800 kilogramos sobre metro cúbico por 2.68 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Estos metros cúbicos con estos se cancelan y me queda solo kilogramos. La masa al hacer la operación es de 0.2144 kilogramos. Ya que tengo la masa, pues puedo encontrar el peso. El peso va a ser igual a la masa por gravedad, 0.2144 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Me da un peso de 2.1 newtons. Y como el peso dijimos que tiene que ser igual al empuje, el empuje tendría que ser igual a 2.1 newtons para que la pelota flote. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Si crees que le puede servir a alguien más, comparte y no olvides suscribirte y darle manita arriba al canal. Hasta otra.